¿Qué sucede con el mundo cuando dejamos de percibirlo? ¿Sigue estando ahí, tal como lo conocemos? ¿O se desvanece, se desintegra? Las cosas existen cuando yo no las percibo. Sobreviven sus colores, sus tiempos, sus sonidos, cuando yo las ignoro. ¿Mantienen su existencia las personas que conozco cuando escapan a mi percepción? ¿O solo son reales cuando yo las percibo? ¿Y qué pasa con las estrellas, con los pájaros, con el atardecer, cuando yo no los contemplo? ¿Existía yo antes de que ustedes, del otro lado de la pantalla, escucharan mi voz? En el año 1685 nació un filósofo llamado George Berkeley en Irlanda, que hoy en día es conocido por haber pensado y haber escrito una frase que hasta el día de hoy puede servirnos para pensar la realidad. Berkeley era empirista y el empirismo cree que el origen de nuestro conocimiento procede de los sentidos. Es decir, que todo lo que nosotros conocemos tiene su origen en la capacidad sensorial para percibir las cosas. Esto tiene relación con su pensamiento capital, con su pensamiento más importante o clave, que es que él pensaba que ser es ser percibido. Para que algo sea, tiene que ser percibido por alguna mente, algún alma, algún espíritu, algún yo que las perciba. Las cosas, si no son percibidas por alguna mente, no pueden existir. Entonces, la existencia de las cosas consiste en ser percibidas. Como dice un estudioso de la filosofía moderna, Bernaud, o Bernaus, como se pronuncie, la existencia de las cosas se resuelve en su captabilidad, según Berkeley, ¿no es cierto? Mejor dicho, para el pensamiento de Berkeley. O sea, que la existencia de las cosas se resuelve en el hecho de ser captadas. Si algo no es captado, si algo no es percibido, no existe. Tampoco puede existir algo que uno pueda definir por su imperceptibilidad. Es decir, yo no puedo decir tal cosa existe, pero es imposible que sea percibido. ¿Sí? Vamos a leer unos ejemplos que proporciona el mismo Berkeley en su libro Principios del conocimiento humano. Dice Berkeley: así, por ejemplo, esta mesa en la que escribo, digo que existe, esto es, que la veo y la siento. Y si yo estuviera fuera de mi estudio, diría también que esta mesa existía, significando con ello que, si yo estuviera en mi estudio, podría percibirla de nuevo, o que otra mente que estuviera allí presente la podría percibir realmente. Cuando digo que había un olor, quiero decir que fue olido. Si hablo de un sonido, significa que fue oído. Si hablo de un color o de una figura determinada, no quiero decir otra cosa, sino que fueron percibidos por la vista o el tacto. Acá vemos el pensamiento empirista de Berkeley, que lo que yo conozco lo tengo que haber percibido por los sentidos. Y luego dice, su existir consiste en esto, en que se los perciba, y no se los concibe en modo alguno fuera de la mente o ser pensante que pueda tener percepción de los mismos. Entonces, para Berkeley solamente existen ideas. Las ideas son datos de la conciencia. Las ideas las define él como objetos de mi percepción. No hay que entender el término idea en Berkeley como lo entendemos habitualmente. Pero también, para que existan estas ideas, tiene que haber algo que perciba esas ideas. Si no, esas ideas no pueden percibir. Berkeley dice
en relación a esto que eso que percibe las ideas se puede llamar mente, espíritu, alma o yo. Entonces podemos hablar de que Berkeley distingue dos ámbitos de la realidad. En primer lugar, las ideas, que son los datos de la conciencia, los datos que uno percibe del mundo exterior. La mente es lo que percibe esas ideas. Entonces tenemos ideas, que son los objetos de la mente, y por otro lado la mente, que es el sujeto activo que percibe esas ideas. Cuando a Berkeley se le pregunta y se le objeta por qué habla de ideas y no simplemente de cosas, él contesta lo siguiente. Dice Berkeley: se me preguntará por qué empleo el término idea y no el de cosa, como se hace corrientemente. Responderé que para ello tengo dos razones. La primera es que cosa, por oposición a idea, se toma como sinónimo de algo que existe fuera de la mente. Y para Berkeley, nada puede existir fuera de la mente. La segunda es que la significación de cosa tiene mayor extensión que la de idea, puesto que al decir cosas, lo mismo se puede incluir a los espíritus o seres pensantes que las ideas. Así pues, por existir los objetos sensibles solo en la mente y carecer de todo pensamiento y actividad, elijo para designarlos la palabra idea, que implica dichas propiedades. Entonces, tiene dos razones. La primera es que generalmente se habla de cosa para hablar de cosas que existen fuera de la mente, y para Berkeley nada puede existir por fuera de la mente. Y en segundo lugar, porque cosa tiene una acepción más amplia que el término idea, y a Berkeley, cuando habla de idea, le interesa ser preciso en sus términos. Entonces, ¿qué pasa con las cosas que nadie percibe, que ninguna mente humana percibe? No existen, dejan de existir. Según Berkeley, esto no es posible, sino que debe haber otro espíritu que las perciba, otra mente que las perciba, para que se mantengan existiendo. Si no, se extinguirían o dejarían de existir. Para Berkeley, esta mente que percibe todo en todo momento es Dios. Dios es una mente infinita que lo percibe todo en todo momento, que contiene al mundo y le sirve de sostén. Entonces, Dios sirve de sostén a todas las cosas, o mejor dicho, a todas las ideas que no son percibidas por las mentes humanas. Por último, Francisco Romero, para describir el pensamiento de Berkeley, habla de un inmaterialismo idealista. ¿Por qué? Porque en primer lugar niega la materia por fuera de la mente, y por otro lado afirma que solamente existen ideas. Entonces, inmaterialismo idealista. Así que bueno, si les interesa este tipo de contenido, invito a que pongan el botón de acá abajo de suscribirse. Damos finalizado este video. Saludos.